Recientemente, a raíz de la Universidad Javeriana, en la que se promovió un ciclo de un evento rosa, ¿no?, que era un programa que critiqué a través de punto de vista de apoyo a la campaña homosexual, muchas personas me han preguntado si es que, primero, yo estoy en alguna campaña en contra de los jesuitas, ¿no? Otras me han preguntado si es que yo creo que la Compañía de Jesús está en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, además de la Universidad Javeriana, nosotros tenemos al famoso padre Maciá Clavel en España, que está en la provincia de Japón y que desde la provincia de Japón escribe en España, en diarios como El País, que la Universidad Jesuita en Guatemala le publica sus enseñanzas en contra abierta de la doctrina católica, o sea, niega la asunción de María, niega que el aborto sea inmoral, o sea, acepta completamente el aborto, y es director de la cátedra de bioética de la Universidad Jesuita de Sofía en el Japón. O sea, un desastre, ¿no? Recientemente mencioné algo que no voy a mencionar hasta que mi libro no esté publicado, pero la represión de la provincia argentina de los jesuitas a que en mi libro apareciera una referencia a las herejías de la teología de la liberación de Juan Luis II o de John Sobrino o Jon Sobrino, como quieran pronunciarlo. Su asistenta siempre se molesta conmigo y manda correos electrónicos diciendo se dice John. Al final se dice como se lee, ¿no? Pero le digo John para que se quede tranquilo, ¿no? En todo caso, el asunto es que existen muchos signos de la influencia de los jesuitas que es negativa y frente a la cual no existe una intervención que sea visible, ¿no? En Chile hablé, por ejemplo, sobre este horror pastoral de un sacerdote encargado de la CDX, de las comunidades de vida cristiana, que son un apostolado oficial de los jesuitas, que se dedica a la, abrir comillas, pastoral de diversidad de género, ¿no? Y en consecuencia, digamos, los jesuitas brillan por su herejía en muchos sitios y sus autoridades brillan por su ausencia para intervenir. O cuando intervienen, como fue el provincial del Perú, que es un muchachito, o sea, varias décadas menor que yo, y salió en defensa de la ex pontificia Universidad ex católica del Perú contra el cardenal arzobispo de Lima, primado del Perú, y contra la Santa Sede, uno se rasca la cabeza por lo menos. Entonces, ¿estoy yo en contra de la Compañía de Jesús? Jamás. Yo tengo deudas de oro con algunos jesuitas que son y que han sido muy importantes en mi vida personalmente, ¿no? Menciono al padre José Luis Idígoras, maestro mío, al padre Francesco Interdonato, maestro mío, a mi confesor durante muchísimos años y a quien se va a sentir incómodo porque está todavía vivo y es una de las personas que más ha acompañado la vida espiritual de nuestro movimiento, el padre Armando Nieto, jesuita. Le debo a varios sacerdotes jesuitas la inspiración sobre los estudios y la comprensión que hice muchísimos años atrás en un tema que me influyó mucho en mi vida, en mi estudio y en mi pastoral, que es el tema de la religiosidad popular. Entonces, y espiritualmente, nuestra propia espiritualidad, la espiritualidad de la familia espiritual a la que pertenezco, tiene una enorme deuda con San Ignacio de Loyola y con muchos de sus discípulos, entre ellos este colosal autor espiritual clasiquísimo de la literatura ascética espiritual española, clasiquísimo, el padre Alonso o Alfonso Rodríguez, autor del Manual de Perfección y Virtudes Cristianas. Entonces, no puedo estar en contra de los jesuitas, sería, digamos, masoquista, suicida, ¿no? Pero la pregunta es si la Compañía de Jesús está en crisis. Y yo creo que no es justo darle a eso una respuesta rápida, con un sí o con un no. Pero lo que podemos decir es que por la fuerza del carisma y del peso espiritual
y de la influencia institucional que han tenido y que tienen los jesuitas, la cantidad de iniciativas que han generado a nivel pastoral, las universidades, los centros de cultura, los centros de influencia. Los errores y herejías probablemente se sientan más. Había un autor católico español, un crítico español, que tenía esta frase, que es interesante porque es una hipérbole, es una exageración, ¿no? Pero solía decir lo siguiente, después de en el medio de todas las confusiones y tragedias posteriores al Concilio Vaticano II, solía decir: la compañía de Jesús entró en crisis y nos hicieron creer que la Iglesia había entrado en crisis. Es decir, lo que él quería decir es que la crisis en una institución con tantas universidades, con tantos centros intelectuales, con tantos intelectuales liderando los estudios, no solamente teológicos, sino en ámbitos científicos, ¿no? La medicina, la astronomía, la biología, jesuitas, la cartografía, la geografía, la historia, para mencionar algunos de los rubros, porque digamos, quedándome ahí, soy injusto. Entonces, a mí me parece una exageración, en el sentido que no creo que uno pueda achacarle, digamos, el malestar de toda una época eclesiástica a una institución. Pero creo que, de alguna manera, esta es un homenaje, un reconocimiento al peso que tiene la Compañía de Jesús y a la necesidad, en consecuencia, de que las autoridades actúen de la manera correcta. ¿Qué cosa pienso yo del hecho de que por primera vez en la historia un papa sea jesuita? A mí me parece una enorme bendición. Yo sé que muchas personas, incluso que se sienten cercanas a lo que decimos, sostenemos en Así Prensa respecto del magisterio, se sienten nerviosas más bien de esto. Yo no, y explico por qué. Porque el superior general de los jesuitas históricamente era el papa. Ignacio de Loyola decía: si el Papa me pide que mañana disuelva a la Compañía de Jesús, la disuelvo. Ese espíritu de militancia los jesuitas lo convirtieron en una cuestión simbólica y emblemática, nunca real. Con el número enorme de críticos entre los jesuitas al pontificado de Juan Pablo II o al de Benedicto XVI, de ninguna manera cumplían con ese espíritu. Pero ahora el Papa es uno de los suyos. Entonces, yo mismo veo cómo algunos jesuitas que eran enormemente críticos de la doctrina de la Iglesia, por ejemplo en Estados Unidos, han comenzado a echar marcha atrás. Y en consecuencia yo creo que para muchos jesuitas, especialmente jesuitas jóvenes, el Papa es un modelo ya no solamente de sacerdote, de cristiano, de pontífice, sino de jesuita también. Y en consecuencia, yo creo que él de todas maneras va a contribuir a una reforma blanda, es decir, una reforma que puede tomar tiempo, una reforma que va a caminar fundamentalmente por el ejemplo. Ahora, esta reforma blanda se va a manifestar en una reforma dura, es decir, directa, donde le va a pedir al superior general de los jesuitas que, por favor, corrija estos abusos en las distintas provincias de la Compañía de Jesús. No lo sé, probablemente el Papa no crea que esa sea la mejor fórmula, probablemente sí, es muy temprano todavía en el pontificado y el Papa tiene mucho pan para rebanar en la misma Iglesia, pero creo que definitivamente los grandes amantes de la cultura jesuita, exalumnos, etcétera, que muchos de ellos se han sentido ofendidos por lo que decía, porque me dicen yo soy exalumno jesuita, pues más razón para que se sientan inspirados no a mirar nostálgicamente, sino a ayudar a esta reforma, destacando, dando peso, dando a conocer a los buenos jesuitas y corrigiendo a los malos, denunciándolos a sus autoridades o simplemente ejerciendo con ellos la corrección fraterna para que la compañía se renueve, en crisis o no, mejore, porque eso ha de esperarse de cualquier institución y de la Compañía de Jesús también. Que tengas un buen día.